Tenga un maravilloso día. Disfruten la historia todos. James Harrison no era el tipo de hombre que era fácil de acercar. A los 38, él ya poseía Harrison Enterprises, una corporación que abarcaba bienes raíces, tecnología y finanzas. La gente lo llamaba el billonario de hielo debido a su rostro perpetuamente frío, una voz firme y plana como una transmisión financiera, y un horario rígido tan preciso que incluso el reloj suizo en su muñeca parecía obligado a seguirlo. James una vez creyó que entendía el mundo bien. El dinero compraba lealtad, los contratos ataban a la gente. Pero hace unos años, la traición de un socio comercial cercano había dejado una profunda grieta en él. Desde entonces, James había estado receloso de todos, incluyendo a aquellos que trabajaban dentro de su propia casa. Extrañamente, a pesar de su inmensa riqueza, él no parecía poder mantener una empleada doméstica. La mayoría duró solo una semana. Algunas eran demasiado curiosas, otras torpes, y unas pocas incluso se atrevieron a tomar accidentalmente pertenencias brillantes de la mansión. James nunca se molestó en explicar. Él simplemente soltaba una palabra cortante, despedido. Y así, cada pocas semanas, el Departamento de Recursos Humanos de Harrison Enterprises tenía que publicar otro anuncio: ama de llaves y sirvienta personal para el señor Harrison. Todos sabían que este era un trabajo bien pagado, pero casi imposible de sobrevivir. Esa mañana James se sentó en la gran sala de estar, hojeando rápidamente el archivo de la última solicitante. Él no esperaba mucho. La siguiente sería justo como el resto, o demasiado educada de una manera falsa, o demasiado ambiciosa, hasta que la puerta se abrió y una voz femenina resonó. Buenos días, Harrison. Soy Emily Thompson aquí para entrevistar para la posición de soportar al jefe más difícil de la ciudad. James levantó la vista, su ceño frunciéndose. La mujer ante él parecía estar en sus tempranos 30 segundos, alta con una figura pulcra, cabello castaño recogido, ojos brillantes con un toque de picardía. Ella vestía un simple vestido de oficina, sin etiqueta de diseñador, pero limpio y apropiado. No recuerdo que esa frase estuviera en la descripción del trabajo. James respondió secamente. Emily se encogió de hombros con una sonrisa. Oh, leí los comentarios en línea. La gente dijo que la casa Harrison es como un campamento de entrenamiento ninja. Cualquiera que sobreviva una semana allí es básicamente un superhéroe. Pensé en probar mi suerte. James se detuvo ligeramente. Era raro que alguien se atreviera a hablarle de esa manera, especialmente en un primer encuentro. Él cerró el archivo y preguntó sin rodeos: ¿experiencia laboral? Yo solía trabajar en un hotel limpiando y ofreciendo servicio a la habitación. Luego me mudé al cuidado de niños. Oh, y también actué como mediadora para parejas que discutían frecuentemente. Básicamente, sé cómo limpiar, cocinar y hacer que la gente esté menos gruñona. James le lanzó una mirada aguda y helada. No necesito un comediante. Lástima, porque bromear es mi instinto. Pero no te preocupes, aún puedo hacer que el suelo brille. Él inhaló brevemente, suprimiendo la irritación, pero en el fondo, la esquina de sus labios casi quería levantarse. Extraño. ¿Algo más que deba saber? Emily dudó ligeramente y antes de responder: soy madre soltera. Mi hija tiene 6. A veces puede que tenga que traerla conmigo si no tengo a nadie que la cuide. Si eso no es aceptable, entiendo. James fijó su mirada en la de ella. Usualmente, la mención de un niño era suficiente para que él tachara a una candidata inmediatamente. Su mansión no era lugar para niños corriendo, pero de alguna manera la honestidad en sus ojos hizo que no quisiera decir que no. Te daré una prueba de una semana, dijo al fin, pero no te hagas ilusiones.
La mayoría no dura hasta el séptimo día. Emily rió como si él acabara de contar un chiste. Entonces tengo una oportunidad de establecer un récord. Siempre me han gustado los desafíos. Ella extendió su mano para un apretón. James se congeló por un momento, luego la tocó con reticencia. Su palma era cálida, suave, pero firme, completamente en desacuerdo con la escarcha dentro de él. Cuando Emily se fue para comenzar su primer día de trabajo, James permaneció quieto por un tiempo. Él se dijo a sí mismo, es solo una semana, ella terminará como las demás. Y sin embargo, en lo profundo, un leve sonido se agitó, como la luz del sol deslizándose por una grieta en la puerta. Quizás esta vez sería diferente. James Harrison nunca confió en nadie, especialmente después de innumerables decepciones. Su confianza se sintió como un vaso de cristal caído sobre piedra, hecho añicos en tantas piezas. Nadie podría repararlo jamás. Por eso, cada vez que un nuevo empleado ponía un pie en su vasta mansión, solo un pensamiento cruzaba su mente. ¿Cuánto tiempo tardarán en revelar su codicia? Emily Thompson, la nueva sirvienta contratada esa misma mañana, parecía diferente, pero James se negó a ser engañado por esos ojos brillantes y esa sonrisa juguetona. Demasiadas veces había visto a la gente fingir ser virtuosa solo para luego exprimirle dinero y explotar su confianza. Esa tarde, a James se le ocurrió una idea para probarla. Él decidió escenificar una pequeña obra. Su estudio era una habitación a la que pocos entraban excepto los limpiadores. Era un espacio grande con suelo de madera oscura, techos altos, una pared de ventanas de cristal con vistas al jardín y otra forrada con imponentes estanterías. En la esquina había una caja fuerte elegante tan robusta como una fortaleza en miniatura. James abrió la caja fuerte, sacó unas cuantas pilas de billetes nuevos y dejó deliberadamente la puerta entreabierta, dejando caer unos cuantos billetes en el suelo donde no podían ser pasados por alto. Luego se reclinó en su silla de cuero, acomodándose como si estuviera exhausto del trabajo y cayendo en el sueño. En realidad, detrás de los párpados medio cerrados, él observaba todo. Su corazón no se aceleró por ansiedad, sino por curiosidad. Esto no era menos que un juego que él siempre ganaba. Un suave golpe sonó en la puerta. «Señor Harrison, ¿puedo entrar?» Era Emily. Ella empujó la puerta para abrirla, llevando una fregona y una bolsa rellena de herramientas de limpieza. Su comportamiento permaneció ligero y fácil. Ella incluso tarareó una alegre pequeña melodía. James mantuvo su expresión neutral, inclinando la cabeza ligeramente, como si estuviera en sueño profundo. Emily comenzó a desempolvar las estanterías, moviéndose por la habitación. Luego su mirada aterrizó en la caja fuerte. James se tensó, su corazón dando un fuerte golpe. Ella lo había visto. Unos pocos billetes yacían esparcidos por el suelo, brillando verdes en el nítido brillo de los billetes de $100. Los ojos de Emily se abrieron brevemente. James casi podía predecir lo que vendría después. Ella se agacharía, los recogería y los deslizaría en su bolsillo, pero lo que sucedió en cambio lo dejó congelado. Emily no se guardó el dinero. Ella se agachó, recogió cada billete, alisó los bordes suavemente y los colocó ordenadamente en el escritorio. Luego, en lugar de dejar la pila en un montón desordenado, ella comenzó a arreglarlo primero en un cuadrado, frunció el ceño y lo cambió a un círculo. Finalmente, con una suave risa, ella dio forma al dinero en un corazón. Desde la silla, James tuvo que usar cada gramo de autocontrol para no saltar. Un billonario que había presenciado todo tipo de artimañas, ahora luchaba por quedarse quieto debido a una acción. Extraño,
caprichoso y extrañamente entrañable. Y eso no fue todo. Emily sacó una nota adhesiva amarilla de su bolsillo, garabateó unas pocas líneas y la pegó junto a los billetes. El dinero necesita estar ordenado también, para que pueda multiplicarse mejor. Jefe firmado con una pequeña cara sonriente redonda. James estaba aturdido. Su garganta se apretó con una sensación que no podía nombrar del todo. Él había visto a la gente luchar con uñas y dientes por su dinero, engañar y robar para conseguir más. Nunca nadie había usado su dinero para hacer un corazón y dejar una nota juguetona. Emily siguió limpiando, desempolvando alegremente los paneles de las ventanas, aparentemente ajena al hecho de que su jefe estaba dormido. Ella incluso cantó suavemente, su voz clara resonando en una habitación que solo había conocido el seco sonido de las páginas pasando. James no pudo contenerlo más. Una risa escapó de sus labios. Emily se sobresaltó, girando con los ojos muy abiertos. ¿Estás despierto? James tosió rápidamente, tratando de recuperar su expresión severa. Acabo de despertar. Ella entrecerró los ojos juguetonamente. Acaba de despertar y ya riendo a carcajadas como si hubieras estado viendo un programa de comedia. Él se mantuvo en silencio ante una rara pérdida de palabras. Por primera vez en años, él había reído de verdad. No la curva forzada de labios ante los reporteros, sino risa que surgía directamente de su pecho. No sabía que tenías la costumbre de dar forma al dinero en patrones extraños, James dijo finalmente. Emily se sonrojó, pero permaneció informal. En casa, a mi hija y a mí nos gusta arreglar las monedas en flores o corazones. Ella dice, el dinero es como semillas. Cuando lo mantienes ordenado, crece en más. Pensé en probarlo con tus billetes, quién sabe. Quizás Harrison Enterprises gane unos pocos miles de millones más. El comentario fue tan ingenuo, pero tan encantador, que James tuvo que inhalar profundamente solo para evitar reír de nuevo. Después de que Emily se fue, James miró fijamente la pila de billetes en forma de corazón y la pequeña nota adhesiva. Un sentimiento extraño se extendió por su pecho. Una extraña ligereza, como si las nubes oscuras que durante mucho tiempo flotaban sobre él se hubieran apartado brevemente para dejar entrar un rayo de sol. Él murmuró para sí mismo, una sirvienta dio forma a mi dinero en un corazón. ¿Qué cree que haré con esa tontería infantil? Pero en lugar de sentirse molesto, lo encontró divertido. Lo suficientemente divertido, las esquinas de su boca no se quedaban abajo. Esa noche, mientras dejaba su estudio, James llevó la nota adhesiva con él. Él la colocó cuidadosamente en un cajón privado, uno que solo había contenido contratos e informes financieros. Algo tan pequeño, pero tan diferente a todo lo que había experimentado antes. Y él admitió, aunque con reticencia, por primera vez en años, el señor Harrison había reído de verdad. La mañana siguiente, la mansión en la colina despertó al olor del sol temprano y pasos, tan ligeros como el pato de un gato. Emily llegó antes de lo programado, llevando una pequeña cesta con unos pocos limones brillantes, un manojo de margaritas que había recogido rápidamente en el mercado y una sonrisa deslumbrante como una cinta atada alrededor de un día completamente nuevo. Buenos días, señor Harrison. Ella llamó justo cuando James pasaba por el pasillo, taza de espresso en mano como siempre. Llegas 13 minutos temprano. James revisó su reloj. No fomento trabajar horas extras. No estoy trabajando horas extras. Estoy calentando la casa antes de las horas. Emily guiñó levantando el ramo. Este lugar está un poco escaso de vitaminas humanas. James no respondió.
Él estaba ocupado marcando los puntos clave en su agenda como de costumbre. Pero incluso después de entrar en el ascensor, él aún podía oírla bautizando el nuevo día para la casa. Vamos, reloj de pie. Vamos a barrer algo de somnolencia. Y tú, alfombra persa, intenta no soltar demasiado hoy. Las puertas del ascensor se deslizaron cerrándose. De alguna manera la esquina de los labios de James se contrajo. Él se recordó a sí mismo. No te ablandes. Toda la mañana Emily se movió por la casa como una brisa que reía. Ella pegó una nota en el refrigerador. El lindo libro de reglas de la cocina. 1. Lava las manos. R. Sonríe una vez. San, no dejes remojar las ollas. Ella abrió las ventanas de la cocina para que la luz del sol pudiera entrar a raudales, colocando un tazón de limones en el medio de la mesa como un pequeño sol. ¿Por qué limones?, James preguntó casualmente mientras pasaba, su tono aún uniforme. Porque cuando ves amarillo, tu cerebro cree que la vida no es tan mala. Además, los limones absorben olores y estrés. Esa es mi ciencia, Emily respondió con naturalidad. Tu ciencia parece basada mayormente en sentimientos. Los sentimientos son una ciencia, también. Es solo una que no recibe mucha financiación de los ricos. Ella sonrió. James casi replicó, pero antes de que pudiera, él oyó música. No los refinados conciertos que usualmente tocaba mientras trabajaba, sino una melodía ligera y alegre que hacía que su mano quisiera seguir el ritmo. Emily la tenía sonando suavemente desde su teléfono, volumen lo suficientemente bajo para ella sola. Ella llevaba un delantal, batiendo la masa de panqueques, tarareando el estribillo. Ella giró una vez, el delantal abultándose como una falda de baile, volteando la espátula como si fuera una guitarra. James se paró en la puerta de la cocina, ni entrando ni yéndose. Había una extraña atracción. Música, luz del sol, el olor a mantequilla y la imagen de una mujer cocinando mientras reía. Por primera vez en mucho tiempo, su cocina se sintió como una cocina. Oh, Emily se giró y lo atrapó. Lo siento, olvidé apagar la música. La dejaré. James interrumpió más rápido de lo que pretendía. Estás haciendo panqueques, la versión menos azúcar, más esperanza, dijo ella, volteando uno con un perfecto plop. ¿Quieres intentar voltear uno tú mismo? Yo no. ¿Manejas una corporación entera? Creo que puedes manejar una espátula. Emily la presionó en su mano, retrocediendo, con los ojos brillantes. Tan serio como un juez, James observó el panqueque redondo, esperando en la sartén. Él nunca había volteado un panqueque en su vida. Había innumerables áreas en las que él sobresalía. Fusiones, asignación de capital y gestión de riesgos. Pero este círculo mantecoso de repente se sintió como una empresa de alto riesgo. Él tragó, contó los golpes y movió su muñeca. El panqueque voló, giró a mitad de camino. Luego, con un golpe, aterrizó en el borde de la sartén, medio en el suelo. Los labios de Emily se apretaron en una sonrisa. Brillante. Un panqueque que sabe cómo romper límites. Haré rediseñar el borde de la sartén, James murmuró, aunque sus orejas se sonrojaron levemente. No hay necesidad. Emily rápidamente recogió el trozo caído, lo tiró y limpió el suelo. La próxima vez siente el ritmo. Así. 1, 2, 3, voltea. Ella volteó su panqueque suavemente, como un truco de magia. James se dio cuenta de que su mano estaba golpeando un ritmo en el mostrador sin que él lo notara. Él rápidamente lo metió en su bolsillo. «¿Tienes buen ritmo?» Emily inclinó su cabeza. «Yo no bailo, no te invité a bailar, solo un panqueque». Ambos rieron, no ruidosamente, pero lo suficiente para dejar respirar el techo alto.
El optimismo de Emily no era ruidoso. Se coló en las esquinas a través de palabras directas y pequeñas peculiaridades. Ella pegó ojos saltones al robot aspirador y lo llamó Sir Roomba. Esa tarde, mientras James caminaba por la sala de estar, la encontró agachada, hablando con el robot. Ahora, Sir Roomba, esa esquina es la zona gris emocional de la casa. Limpia con cuidado. Está bien, estás hablando con la aspiradora. James hizo una pausa. Sí, después de una vida de observación, he aprendido que los adultos solo escuchan cuando los conviertes en objetos lindos. Pensé en probarlo con Sir Roomba conmigo. No necesitas convertirme en un objeto. En ese caso, escucha esto. Necesitas una tarde sin informes. Emily dijo directamente, mirándolo a los ojos. Solo una para darle a esta casa algo de risa. Su franqueza hizo que James vacilara por un instante. Muy pocas personas se atrevieron a decirle que no trabajara, pero la sinceridad de Emily no tenía ningún motivo oculto. Se sintió como una receta para una casa hambrienta de alma. Lo consideraré, él respondió brevemente. Perfecto. Emitiré un boleto gratis para esa tarde. Ella sonrió, sacando un trozo de papel de su bolsillo. ¿Boleto? Una risa, más un vaso de limonada. Él lo colocó en su escritorio como una firma especial. Al mediodía, cuando James dejó su estudio, oyó cantar de nuevo desde la cocina. Esta vez, era una pieza clásica convertida en pop, suave como mantequilla. Él aminoró el paso por la puerta, sus zapatos golpeando inconscientemente el mármol. Emily estaba pelando fruta en el pico de la canción. Ella no pudo resistir girar una vez, el delantal ondeando, mechones de pelo escapándose de su moño. De nuevo James se apoyó contra el marco, con voz baja. ¿Estás planeando abrir un estudio de baile en mi cocina? Estoy dirigiendo una clase antiaburrimiento. Estudiantes obligatorios, todo en la casa, ella respondió ligeramente, todavía rebanando manzanas. ¿Quieres unirte? Te dije que no bailo. Entonces silba. Ella inclinó su barbilla, los labios curvándose. Te oí antes, James parpadeó. ¿Había silbado realmente? Él no recordaba. Solo el golpeteo en su pecho y luego de alguna manera el sonido se había escapado. Una liberación instintiva como el agua encontrando un camino. Yo no. Él casi lo negó, pero sus ojos pícaros lo detuvieron. Él cambió de rumbo. Bien. Una nota. Él silbó una frase corta, limpio y preciso, como una coma. Emily aplaudió dramáticamente, como si hubiera presenciado una actuación de clase mundial. Bravo, una gran mejora sobre el panqueque de esta mañana. ¿Calificas todo? Sí, pero solo entrego certificados cuando alguien elige sonreír. Ella se suavizó, ojos cálidos. Gracias por sonreír en tu cocina. James se giró para irse, pero se detuvo. Él miró alrededor. La luz del sol dibujaba trazos brillantes en las paredes. El tazón de limones brillaba como un signo de exclamación. El lindo libro de reglas se adhería alegremente al refrigerador, y desde la sala de estar, Sir Roomba zumbó. Sus ojos saltones temblaban en señal de acuerdo. Su casa, una vez fría como una oficina ejecutiva, ahora llevaba huellas dactilares de vida. Esa tarde, Emily se pasó a la biblioteca. Ella no reordenó los libros, lo sabía. James odiaba eso, pero desempolvó sus lomos, murmurando algunos títulos como si saludara a viejos amigos. En el piano descuidado, ella levantó la tapa y probó un acorde. El sonido resonó torpe como un invitado que había olvidado sus modales. ¿Tocas? James apareció en la puerta, su sombra extendiéndose por la alfombra. Yo presiono teclas. Tocar aún está bajo negociación. Emily bromeó, tocando unas pocas notas en una frase brillante de gota de agua.
Este piano está triste. ¿Sabes por qué? Porque nadie lo toca. Porque nadie fue feliz cuando lo hicieron. Ella cerró la tapa y se giró hacia él. ¿Puedo abrir las ventanas de la biblioteca cada mañana? Dejar que entre la luz. Los libros necesitan sol también. James la estudió más tiempo de lo usual. Su mirada ya no era simplemente evaluadora. Estaba midiendo algo más. La temperatura de la casa y de sí mismo. Está bien, pero evita la luz solar directa en los manuscritos raros, él dijo en voz baja. Casi un susurro. Les daré sombreros para el sol, Emily bromeó. No lo hagas, él se detuvo. Luego sonrió inesperadamente. Solo usa las cortinas. Ella rió y el sonido se extendió, subiendo por los estantes, acurrucándose bajo la alfombra, suavizando la pintura abstracta gris en la pared, aunque nadie la había tocado. Más tarde, mientras James se preparaba para irse a una reunión de la junta por la noche, él titubeó por un segundo con su corbata. Usualmente, él se la ataba tan rápido como firmar su nombre, pero hoy sus dedos se resbalaron, dejándola ligeramente torcida. Emily pasó y se detuvo. ¿Puedo? Ella preguntó cuando él asintió. Ella se acercó, sus manos ligeras pero firmes. Aprendí a atar corbatas porque solía ayudar a mi padre antes de sus turnos de noche. A esa cercanía, James captó el leve olor a jabón en sus manos y una fragancia fresca como hojas recién cortadas. Ella se inclinó, la ató pulcramente, la enderezó, luego retrocedió. Su sonrisa no era ni triunfante ni sumisa. Era simple, como decir. Gracias, James murmuró, su voz más baja de lo usual. De nada, Emily parpadeó. Mañana te enseñaré un nudo Windsor. Se ve suavemente poderoso. Ya tengo poder, él respondió firmemente, aunque su sonrisa traicionó su satisfacción. Luego agregó suave. Ella se encogió de hombros. En el ascensor, James captó su reflejo. La corbata estaba perfectamente recta. Sin embargo, extrañamente, lo que alteró su rostro no fue el nudo. Era el leve resplandor en la esquina de sus ojos, el tipo que solo aparecía después de dejar una habitación con risa. Esa noche, regresando tarde, James caminó lentamente por el pasillo. La mansión ya no estaba completamente en silencio. En algún lugar, el ventilador de techo zumbaba suavemente. Desde la cocina, vainilla y mantequilla aún permanecían, como un recuerdo de luto. Sobre el mueble de los zapatos se sentaba el tazón de limones, sereno como siempre. Y en el refrigerador, el boleto de papel, una risa, más un vaso de limonada había sido pegado de nuevo. Ahora con una nota a lápiz, canjeado la mitad hoy. James se detuvo en la puerta de la biblioteca. Él abrió el cajón de su escritorio y sacó la nota adhesiva en forma de corazón de ayer. El dinero necesita estar ordenado, también, para que pueda multiplicarse mejor, jefe. Él la colocó junto al nuevo boleto de risa. 2 pequeños trozos de papel, 2 pequeños chistes, sin embargo se convirtieron en pequeños hitos en el mapa emocional de una casa una vez congelada. Él se reclinó en su silla exhalando profundamente. En su mente la ecuación era tan simple como la aritmética. Margaritas más limones más una canción más medio panqueque caído igual a risa. Infantil, incluso tonto. Pero al final, lo que los adultos menos querían admitir fue exactamente lo que los rescató de la sequía. James apagó las luces. Justo antes de que la puerta se cerrara, oyó la voz de Emily a la distancia, probablemente hablando con Sir Wumba, diciendo, «Mañana, barre otra capa de sol». Está bien. Él cerró la puerta y la sonrisa llegó con la oscuridad. Por primera vez en años, la casa realmente contuvo risa y extrañamente hizo que todo, incluso un hombre de acero, se sintiera más ligero.
El sábado por la mañana amaneció con un cielo tan claro como un cristal recién pulido. Emily entró en la mansión Harrison con los ojos un poco inquietos. A su lado caminaba Lily, de 6 años, agarrando un osito de peluche al que le faltaba una oreja. «Prometo que me portaré bien», susurró Lily, sus ojos oscuros brillando. «Sí, solo por hoy. No pude encontrar a nadie que te cuidara». Emily respondió suavemente. Luego se agachó para añadir: «Recuerda escuchar y no correr por ahí». Está bien. James tenía un horario más ligero de lo usual y estaba sentado en la biblioteca revisando informes. El sonido de la voz de una niña se coló. Extraño, casi extranjero, como algo de otro mundo. Él frunció el ceño. Los niños eran algo que él evitaba. Eran demasiado ruidosos, demasiado impredecibles. Y lo peor de todo, demasiado capaces de destrozar un corazón que él había trabajado duro para mantener congelado. Él entró en el pasillo y vio a Emily con una pequeña niña a su lado. Ella vestía un vestido de algodón rosa pálido, su cabello en 2 coletas desiguales atadas con cintas, lo que solo la hacía parecer más traviesa. Y esta es la voz de James. Se calló. Emily se enderezó inmediatamente, casi protegiendo a su hija detrás de ella. «Lily, mi hija, no pude encontrar a nadie que la cuidara hoy. Lo siento, si prefiere, puedo». «Está bien», James interrumpió brevemente. Su voz no era ni fuerte ni cálida. «Ella puede quedarse». Emily exhaló con alivio. Lily, mientras tanto, miró con los ojos muy abiertos al hombre severo ante ella. Luego dijo tímidamente: «Hola, tío». James se congeló. Habían pasado años desde que había oído a alguien llamarle algo tan inocente. Para todos los demás, él era el señor Harrison, señor. O peor, el billonario Harrison. Esa única pequeña palabra, tío, lo desequilibró por un momento. Emily se ocupó en la sala de estar mientras Lily se sentaba obedientemente en el sofá, abrazando a su oso. Pero los niños nunca se quedan quietos por mucho tiempo. En minutos, ella se levantó, deambulando curiosamente. Sus ojos redondos escanearon las pinturas abstractas, las imponentes estanterías, hasta que se posaron en el jarrón de cristal en el centro de la habitación, alto, lleno de lirios blancos. Ella inclinó su cabeza y susurró a su oso: «Tan bonito, pero algo triste». Ella se levantó de puntillas para tocar un pétalo. En ese instante, un fuerte tintineo resonó. El jarrón se tambaleó, luego se cayó, rompiéndose contra el suelo de madera. «¡Oh, no!». Emily giró, horrorizada. Fragmentos de cristal esparcidos, flores rotas. La cara de Emily se puso pálida mientras ella se precipitaba hacia adelante, tirando de su hija detrás de ella. «Señor Harrison, lo siento mucho. Lo reemplazaré inmediatamente». James salió de la biblioteca, su mirada fría. El desorden era algo que él despreciaba, y ese jarrón había sido un recuerdo raro. Emily se preparó para su ira, pero Lily no se escondió detrás de su madre. Ella dio un paso adelante, los ojos brillando con lágrimas no derramadas, pero brillando con coraje. «Lo siento, tío. No quise. Solo quería mirar más de cerca». Entonces, para asombro tanto de la madre como del amo, Lily se arrodilló y comenzó a recoger las flores. Impávida por los fragmentos, Emily entró en pánico. «Cariño, cuidado. No los toques. Está bien, mamá. Solo quiero arreglarlo», dijo ella firmemente. Ella trajo un pequeño jarrón de cerámica de una mesa auxiliar, arreglando cuidadosamente los lirios intactos dentro. Los tallos rotos ella los juntó, envolviéndolos suavemente en papel de seda. En minutos, un nuevo jarrón de flores se encontraba allí,
no perfecto, pero natural e inocente como la obra de arte de un niño. Ahí, hecho. Lily levantó la vista, los ojos brillando. Lo llamaré el jarrón que se puso de pie de nuevo. La habitación quedó en silencio. Emily no sabía si reír o llorar. En cuanto a James, él miró fijamente a la niña. Algo extraño se agitó dentro de él. No ira, sino asombro. ¿Una niña había roto algo valioso? Sin embargo, en lugar de esconderse o temer el castigo, ella había usado su inocente imaginación para convertir el daño en algo nuevo. Mientras ofrecía una disculpa genuina, James se agachó lentamente, encontrándose con Lily a la altura de los ojos. ¿Por qué hiciste eso? Porque si algo se rompe, puedes hacerlo hermoso de otra manera. Mamá dijo eso. Ella respondió simplemente, y tú pareces triste. Estas flores están destinadas a traerte menos tristeza. El pecho de James se apretó. Él no podía recordar la última vez que a alguien le importó cómo se sentía. Emily observó nerviosamente, esperando su veredicto, pero James simplemente se paró, luego dijo a la niña, el jarrón que se puso de pie de nuevo. No está mal. Los ojos de Lily se iluminaron. Ella tiró de la mano de su madre. Mira, mamá, te dije que no da miedo en absoluto. Emily se sonrojó. Lily. Y por primera vez en años, James rió suavemente, breve, pero real. Esa tarde, de vuelta en la biblioteca, James se encontró reflexionando sobre un pensamiento desconocido. Esta casa había contenido solo silencio y objetos impecables durante años. Pero fue un jarrón roto, recogido y reimaginado por una niña lo que finalmente le dio un alma al lugar. Él se dio cuenta de que las mayores lecciones no siempre venían de conferencias o salas de juntas, sino de una niña de 6 años con ojos brillantes y manos pequeñas. El jarrón que se puso de pie de nuevo, él murmuró, los labios curvándose ligeramente. Y para su sorpresa, sintió como si su propio corazón se hubiera levantado un poco después de tantos años pesados. La mansión Harrison había sido diseñada para fiestas lujosas. El comedor se extendía tanto que incluso con 10 personas sentadas, aún parecía vacío. Candelabros brillaban, cubiertos mostrados en filas precisas. Sin embargo, desde que fue construida, James nunca la había usado verdaderamente para una comida significativa. La mayor parte del tiempo, él comía rápidamente en su oficina o hacía que su asistente trajera comida. Pero hoy, palabras salieron de sus labios que lo sorprendieron incluso a él mismo. Señorita Thompson, esta noche cocine comida. Quiero ver si su gusto puede satisfacer a alguien tan exigente como yo. Emily, limpiando la encimera de la cocina, levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos marrones se iluminaron como si se encendieran. Oh, así que me invitan a cenar con el jefe. ¿Es esto un honor o una prueba? Ambas, James respondió uniformemente, aunque un destello de curiosidad se escondía en sus ojos. Entonces será mejor que esté lista, porque mi cocina no es elegante. Yo cocino para comer, no para fotos de revistas. James levantó una ceja. Había pasado mucho tiempo desde que alguien le hablaba tan casualmente, como si fuera solo un hombre, no un poderoso billonario. Emily eligió platos sencillos, sopa cremosa de calabaza, ensalada verde y pollo asado con glaseado de miel. El aroma se extendió rápidamente por la vasta cocina, ahuyentando su habitual frío. James entró, sin su chaqueta, vistiendo solo una camisa blanca. Él rara vez ponía un pie en la cocina, sin embargo ahora él estaba mirándola de cerca. ¿Por qué miel? Él preguntó. Porque es dulce y cálido, Emily dijo, los ojos en la bandeja de pollo. Las personas difíciles a menudo necesitan un poco de dulzura para ablandar sus corazones. James se aclaró la garganta, enmascarando lo directamente que sus palabras le habían impactado.
¿Crees que necesito ablandamiento? No solo necesidad, desesperadamente necesidad. Ella bromeó con una rápida sonrisa. Señor Harrison, usted frunció demasiado el ceño. Pronto tendrá 3 arrugas extra. Él se puso rígido ligeramente de cualquier otra persona. Eso les habría costado su trabajo. Pero con Emily, él no se sintió irritado. En cambio, se sintió más ligero. Cuando la comida estuvo lista, Emily sacó una silla frente a él. Esperaba que se sentara a la cabecera de la mesa, a 1 metro entero de distancia, como algún aristócrata en una película. No me gusta el teatro, James dijo, sentándose junto a ella en lugar de en la cabecera. Eso se sentiría como una reunión de la junta. Bien, al menos ahora podemos oírnos masticar, Emily bromeó, casi haciéndole ahogarse con su bebida. Él la miró. Ella estaba felizmente masticando ensalada sin la menor pretensión. Su aire despreocupado contrastaba fuertemente con las lujosas cenas a las que él había asistido, donde todos sonreían cortésmente mientras se adivinaban mutuamente. Entonces, ¿qué piensa? Ella preguntó cuando él probó el pollo. James masticó lentamente, deliberadamente, manteniendo su cara seria. Es decente, solo decente. Emily puso sus manos en sus caderas. Pasé toda la tarde marinando ese pollo. Si va a calificar así, mañana solo haré fideos instantáneos. Él rompió en risa, risa real sin restricciones. El sonido llenó el amplio comedor, sorprendiéndole incluso a él. Está bien, delicioso, verdaderamente delicioso. Rara vez halago la cocina de alguien. Entonces lo tomaré. Emily se encogió de hombros, aunque el rosa en sus mejillas traicionaba su placer. La comida continuó en una calidez inesperada. Conversación, risa. Emily compartió historias de su trabajo en el hotel, incluyendo un huésped peculiar que exigió servicio a la habitación a las 3:00 de la mañana porque su perro había ladrado. Le dije, lo siento, señor, yo limpio habitaciones, no hago terapia para perros. Ella relató, los ojos brillando. James rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Sí que sabes cómo sorprender a la gente. ¿Buena sorpresa o mala? Aún no he decidido, pero su voz llevaba diversión. Emily casualmente añadió otro trozo de pollo a su plato. Come más. Las personas que fruncen el ceño frecuentemente a menudo parecen carecer de energía. Yo no frunzo el ceño. Usted acaba de fruncir el ceño diciendo, yo no frunzo el ceño, ella replicó. James se quedó en silencio por 3 latidos, luego rió de nuevo, esta vez abiertamente. Mientras la cena terminaba, Emily le sirvió un vaso de limonada con miel. Esta es una bebida curativa. Si no se siente mejor después de esto, puede deducirlo de mi cheque de pago. James tomó un sorbo. El sabor dulce y fresco se deslizó por su garganta, trayendo una extraña comodidad, simple y pacífica. Él miró alrededor de la mesa. 2 platos de comida sencilla, un jarrón de margaritas que Emily había colocado en una cerámica. La atmósfera no era lujosa, pero le alivió el corazón. Un recuerdo parpadeó. Hace mucho tiempo, de niño, él tenía comidas como esta. La risa de su madre, la cuchara de su padre golpeando rítmicamente. Todo se fue ahora, enterrado bajo montañas de contratos y banquetes estériles. Y esta noche, inexplicablemente, ese recuerdo regresó. Él se volvió hacia Emily. Ella estaba terminando un trozo de pan, los ojos brillantes y despreocupados. Por primera vez en años, James se dio cuenta de que no se sentía solo en su propia casa. La cena terminó con más risas de las que había tenido en 5 años combinados. Mientras Emily limpiaba la mesa, él se encontró diciendo, mañana por la noche,
Si está libre, quizás podamos probar otro plato. Emily levantó la vista, entrecerrando los ojos juguetonamente. ¿Planeando convertirme en su chef privado? No, James respondió lentamente. Solo quiero cenar con una amiga. Emily se congeló por un momento, los ojos parpadeando con sorpresa. Luego ella sonrió, una sonrisa suave y cálida. Entonces es una cita, amigo. James dejó el comedor con un sentimiento desconocido. Amigo, una palabra largamente ausente de su vida de poder y aislamiento, había regresado. Clara y cálida, gracias a una mujer optimista que se atrevió a discutir con él a través de líneas ingeniosas. Caminando por el pasillo vacío, él pensó, quizás esta casa finalmente ha encontrado su risa. Y quizás también mi corazón. Esa tarde, la gran sala de estar de la mansión Harrison estaba bañada en pálida luz dorada del sol. James rara vez dejaba su escritorio para sentarse allí, pero un objeto lo había apartado de sus informes. El antiguo reloj de péndulo, el único recuerdo que quedaba de su padre. Había dejado de hacer tic-tac hace mucho tiempo. James había contratado a más de unos pocos especialistas para repararlo, pero cada uno había negado con la cabeza. Mecanismo demasiado viejo, partes faltantes, y así el reloj permaneció quieto, un frío monumento al tiempo congelado. James tocó el marco de madera, exhalando suavemente. Él no sabía por qué hoy de todos los días. El silencio se sentía tan vacío. Justo entonces, Emily entró con un paño sobre su hombro. Señor Harrison, ¿puedo desempolvar este reloj? Cuidado. Es frágil, dijo él, los ojos fijos en las manecillas inmóviles. Si ya está roto, no hay nada que perder. Ella respondió ligeramente, inclinando su cabeza. ¿Le importa si intento algo? James frunció el ceño ligeramente. Si expertos experimentados no podían arreglarlo, ¿cómo podría una sirvienta? Sin embargo, cuando él se encontró con la mirada brillante y segura de Emily, él se encontró asintiendo. Ella se quitó sus guantes de goma y giró el panel trasero con solo unos pocos movimientos simples. Clic. Ajá, el resorte está atascado. ¿Conoces relojes antiguos? James preguntó, sorprendido. En realidad no. Solo tengo un don para cacharrear, Emily dijo, sacando una pequeña horquilla de su bolsillo y empujando delicadamente. Ella se inclinó cerca, escuchando atentamente, tan concentrada que James se sorprendió a sí mismo, conteniendo la respiración. Un momento después, tic-tac, al principio vacilante, luego constante, rítmico. La manecilla de los segundos comenzó a avanzar. Los ojos de James se abrieron. Imposible. ¿Ves? Emily sonrió triunfante. Puede que no sea rica en dinero, pero soy rica en trucos. Él rió en voz alta. El sonido resonó en una habitación acostumbrada a nada más que corrientes de aire. Extraño cómo, con una horquilla y un poco de osadía, Emily había despertado un sonido que él pensó que estaba perdido para siempre. James se quedó mirando el reloj, luego habló lentamente, como si retrocediera en el tiempo. Mi padre lo amaba. Él lo compró cuando yo tenía 8 años. Cada noche él le daba cuerda, recordándome que el reloj debe funcionar. Así como la vida debe continuar, él planteó, sus ojos atenuándose. La última vez que oí su tic-tac fue la noche en que murió. Después de eso, se detuvo completamente. Emily se mantuvo en silencio, apoyando su mano suavemente sobre la caja de madera. Escuchando, ella no incitó ni preguntó. Esa comprensión tranquila impulsó a James a continuar, algo que rara vez hacía fuera de los negocios. Intenté repararlo muchas veces, pero se mantuvo en silencio, como si dijera que el tiempo feliz había terminado.
Él dio una débil sonrisa amarga hasta hoy. El constante tic-tac llenó la habitación, filtrándose en sus esquinas. La garganta de James se apretó. Él se dio la vuelta, no queriendo que Emily captara esta rara suavidad en su rostro. Sin embargo, cuando él volvió a mirar, ella solo ofreció una pequeña sonrisa, sus ojos llenos de comprensión. Quizás el reloj nunca estuvo roto, ella dijo suavemente. Solo estaba esperando a la persona adecuada para despertarlo. James la miró fijamente. Nadie le había dicho algo así antes. El silencio persistió hasta que Emily lo rompió con una risa. Bueno, mira, mis pequeños trucos fueron útiles. Debería añadir especialista en relojes antiguos a mi currículum. Planeando competir con reparadores profesionales, James preguntó, con la comisura de su boca levantándose. ¿Por qué no? Acabo de vencerlos en su propio juego. Ambos rieron. Sus voces se mezclaron con el tic-tac, iluminando la habitación antes sombría. Esa tarde, después de que Emily se había ido a casa con su hija, James permaneció en la sala de estar, los ojos en las manecillas en movimiento del reloj. En su mente resonó su voz. Puede que no sea rica en dinero, pero soy rica en trucos. Por primera vez en años, James sintió la necesidad de compartir su historia con alguien, y extrañamente ese alguien no era un socio ni un terapeuta. Pero la sirvienta, quien discutía, reía y acababa de reiniciar el reloj de su padre, él rozó sus dedos contra el cristal, susurrando como a su padre, «Todavía sigo adelante, padre, y quizás esta vez no iré solo». Durante 10 años al frente de Harrison Enterprises, James Harrison había construido la imagen de un hombre de acero, una cara de piedra, pasos decisivos, palabras cortadas como puntos de viñeta. Él era tan notorio que los medios de comunicación pasaron un chiste recurrente. Si alguien alguna vez hace reír a James, merecen un lugar en la historia financiera. Pero últimamente, los empleados comenzaron a sospechar que la broma había expirado. Durante las reuniones, James a veces sonreía, no la sonrisa rígida y cortés de la cortesía de negocios, sino una real, por fugaz que fuera. Una vez un asistente incluso juró que lo oyeron reír entre dientes en voz baja mientras revisaba su teléfono, algo inaudito. Luego la noticia se extendió rápidamente. Harrison había comido pastel en su oficina, una rebanada de pastel de manzana tibio, fragante y casero, no de un restaurante de 5 estrellas, sino de la cocina de la mansión, y la gente susurraba que la nueva sirvienta, Emily, era la pastelera. El jefe comió pastel hecho por la sirvienta. Alguien susurró en la sala de descanso. Él solo ha comido comida preparada por chefs privados. También oí que dijo que era bueno. Otro intervino, con los ojos muy abiertos, como si presenciara un fenómeno. En solo unos días, el chisme se había convertido en un torbellino por todo el piso superior de Harrison Enterprises. Entre los susurros, más de unos pocos asistentes sintieron que era injusto. Habían pasado años estudiando, subiendo escaleras, luchando por una oportunidad de estar cerca del jefe. Y sin embargo, una sirvienta empleada solo por unas pocas semanas de alguna manera lo había cambiado de una manera que ellos nunca podrían. Ella debe tener una agenda. Un asistente murmuró a un colega en la sala de copias. El señor Harrison nunca confía en nadie. ¿Por qué ella exactamente? Mujeres como esas son listas. No me sorprendería si termina con su propia habitación en la mansión. Las palabras eran silenciosas, pero lo suficientemente afiladas para alimentar una ola de sospecha. Los ojos comenzaron a seguir a Emily cada vez que venía a la sede para entregar archivos o llevar documentos de la mansión. A Emily no le importaban mucho los rumores. Ella estaba demasiado ocupada con el trabajo y su hija aún a veces en el ascensor o un pasillo.
Ella captó los susurros que la seguían. Una tarde entregando informes de la mansión, ella pasó por una sala de reuniones. La puerta no se había cerrado del todo y las voces de dentro se oían claramente. Señor, un asistente masculino habló. Creo que el jefe, siendo demasiado amigable con una sirvienta, es inapropiado. Podría dañar su imagen de liderazgo. Así es. Otra voz se unió. Con todo respeto, pero ella no es de la misma clase, señor Harrison. Mi amabilidad puede ser fácilmente explotada. Emily se congeló, su corazón latiendo. Ella no había querido escuchar a escondidas, pero sus pies se arraigaron al suelo. Silencio dentro. Luego la voz de James resonó baja y firme. Suficiente. Nadie se atrevió a respirar. Ustedes dicen que no es de la misma clase. Él presionó cada palabra bruscamente. Déjenme decirles esto. Ella es más honesta y más capaz que muchos que se llaman a sí mismos expertos. El aire se puso pesado. Un asistente intentó protestar, pero James continuó. Preferiría depositar mi confianza en alguien que sabe reír honestamente y vivir genuinamente que en personas que usan máscaras todo el día y hablan de clase. Si alguien vuelve a meter a Emily en chismes, prepare su carta de renuncia. Fuera de la puerta, Emily se quedó congelada. Ella nunca había imaginado que ese hombre frío y distante la defendería tan ferozmente. Ella se alejó rápidamente antes de que alguien pudiera abrir la puerta. Sus pasos temblorosos, atrapada entre la vergüenza y una extraña calidez. En su vida, pocos la habían defendido alguna vez. Ciertamente no tan abiertamente frente al personal superior, ella susurró para sí misma. Solo soy una sirvienta. ¿Por qué lo haría él? Esa tarde, de vuelta en la mansión, ella todavía estaba inquieta. Lily notó el silencio de su madre y preguntó, «Mamá, ¿qué hizo el tío Harrison para poner tu cara roja?» Emily, sobresaltada. Yo no me estoy sonrojando, pero su mano rozó su pecho. Dentro, su corazón aún revoloteaba con un extraño nuevo ritmo. Unos días después, James pasó por la cocina y vio a Emily haciendo pastel de manzana. Hola, dudando. La gente dice que si como demasiado de tu pastel, arruinará mi imagen. Emily se giró, fingiendo seriedad. Entonces será mejor que deje de comerlo. James levantó una ceja. ¿Quieres que renuncie al pastel de manzana? No. Ella rió. Quiero que coma el doble solo para darles más de qué chismear. Esta vez James no pudo contenerse. Él rió fuerte y sin restricciones. El sonido llenó tanto la cocina que Lily entró corriendo riendo también, sin siquiera saber por qué. Y así la mansión que una vez había sido fría y silenciosa resonó de nuevo con el sonido más cálido de todos. La risa de una familia aún no nombrada. El domingo por la mañana, la luz del sol se derramó por los jardines de la mansión Harrison. Emily empacó una cesta de picnic, sándwiches, unas pocas botellas de zumo de naranja y una vieja cometa que Lily había insistido en traer. «Mamá, hoy vamos al parque. Quiero volar mi cometa», Lily animó, saltando de puntillas. «Está bien, déjame terminar de limpiar la cocina y luego iremos», Emily respondió mientras limpiaba la mesa. Lily de repente se detuvo, los ojos brillando como si le hubiera golpeado una idea. Justo entonces, James salió de la sala de estar con su camisa blanca y pantalones a medida, listo para ir a la oficina, incluso en un fin de semana. «Tío Harrison», Lily gritó, corriendo a abrazar su pierna. «Ven a hacer un picnic con nosotros hoy». James se congeló. Su horario para el día ya estaba lleno. 2 reuniones virtuales, un contrato para revisar. Las palabras «estoy ocupado» casi se le escaparon, pero entonces él captó los ojos claros y suplicantes de Lily y dudó. «Picnic»,
Él repitió en su barítono constante. Sí, con sándwiches, zumo de naranja y una cometa. Lily sonrió radiantemente, sosteniendo la colorida cometa de papel. «¿Será tan divertido?», Emily intervino, avergonzada. «Lo siento, señor Harrison. Lily no se da cuenta de lo ocupado que está». «Estoy libre. Puedo ir», él dijo abruptamente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Silenciosamente, él envió un mensaje de texto a su asistente para cancelar el horario del día. El parque estaba a solo 15 minutos en coche de la ciudad. Aunque famoso por sus ondulantes céspedes y lago claro, James nunca había puesto un pie allí. Cuando el coche se detuvo, Lily salió corriendo, chillando de alegría. Emily extendió una manta a cuadros y dejó la cesta. James se paró torpemente por un momento, rígido en medio del ruido y el bullicio. Él estaba acostumbrado a salas de juntas, no a familias en mantas de picnic, no sentándose. Emily levantó la vista, entrecerrando los ojos juguetonamente. ¿O está planeando negociar contratos con ese árbol de allí? James rió entre dientes. Él se quitó su chaqueta y se sentó junto a ella, aún un poco rígido. Pero cuando Lily le entregó orgullosamente el primer sándwich, la incomodidad comenzó a derretirse. «Come, tío, mamá. Y yo hicimos este juntos. Tiene lechuga, jamón y un poco de queso». James dio un bocado, masticando lentamente. El sabor era simple, sin embargo, extrañamente mejor que cualquier comida de lujo que él había tenido. «No está mal», él murmuró. «Ahí está de nuevo». «No está mal», Emily bromeó. «En realidad quiere decir que está bueno, pero no puede obligarse, ¿verdad?». Él la miró, los labios tirando hacia arriba. «Quizás». Después de comer, Lily los jaló a ambos al césped. «Vamos, mi cometa tiene que volar lo más alto». «Nunca he volado una cometa», James admitió. «Entonces la de hoy es tu lección», Emily dijo, colocando la cuerda en su mano. «No te preocupes, los niños de 6 años pueden hacerlo. Tú también puedes». Él miró fijamente el carrete de hilo, luego la endeble cometa de papel. Para él, todo el asunto parecía sin sentido. Pero mientras Lily corría adelante, el cabello volando con el viento, algo en su pecho se le elevó. «¡Tienes que correr también!», Emily gritó, tirando de él. Y así James Harrison, el hombre severo cuyos pasos usualmente cruzaban salones de conferencias alfombrados de rojo, se encontró corriendo por la hierba, con el hilo de la cometa en la mano. Cuando la cometa atrapó el viento y se elevó al cielo, él estalló en risa. Una risa fuerte y retumbante, libre y sin reservas. «¿Ves?», Lily aplaudió. «Te dije que podías hacerlo». Más tarde, los tres descansaron bajo un gran árbol. Lily inventó un juego de lanzar bolas de papel. Un lanzamiento fue demasiado lejos, golpeando a James directamente y derramando zumo de naranja por su camisa blanca impecable. «Oh, no. Lo siento. No quise». Lily jadeó. Emily también entró en pánico. «La lavaré de inmediato, señor Harrison». Pero James rió tan abiertamente que tanto madre como hija se quedaron mirando en shock. Él se desabrochó su chaqueta, dejando que la mancha se extendiera. «Es solo una camisa. Honestamente, me siento mejor cuando no es tan perfecto». Emily se congeló. En ese momento, él no era el exigente jefe billonario, solo un hombre dejándose disfrutar de ser ordinario. El sol se puso bajo, proyectando un resplandor dorado sobre el lago. Lily, exhausta de jugar, se durmió en los brazos de su madre. James se sentó enfrente, observando en silencio. Él se dio cuenta de que la alegría del día no había venido de números en un informe o un trato cerrado. Vino de la risa de una niña, de un sándwich torpe hecho con cuidado, de una cometa subiendo al cielo suavemente
Casi para sí mismo, él susurró: quizás la felicidad realmente es así de simple. Emily levantó su mirada, encontrándose con la de él en la quietud del anochecer. No se necesitaron palabras. Ambos entendieron. Algunos momentos son pequeños, pero lo suficientemente poderosos para cambiar un corazón entero. Ese mediodía, la mansión Harrison estaba más tranquila de lo usual. James acababa de terminar una reunión virtual de la junta y bajó al comedor solo para notar que no había un aroma familiar flotando desde la cocina. Él frunció el ceño, una extraña inquietud subiendo en su pecho. Él buscó en la planta baja, pero no vio señal de Emily. Justo entonces, una suave tos vino del pequeño salón junto a la cocina. James empujó la puerta para abrirla y encontró a Emily desplomada contra la pared, cara sonrojada, ojos bien cerrados. Lily se sentó junto a ella en pánico. Tío Harrison. Mamá tiene fiebre. No sé qué hacer. James se congeló. En todos sus años dirigiendo una corporación, él había manejado tratos de $1.000 millones y crisis mediáticas, pero este momento lo dejó desconcertado. Está bien, él dijo suavemente, dando un paso adelante para apoyar a Emily. Su piel ardía con calor, su frente húmeda con sudor. Emily abrió sus ojos, labios temblando. Lo siento, debo estar solo exhausta. Déjame descansar un poco y estaré bien. Silencio. No hables, James ordenó, pero su voz llevaba una dulzura inesperada. Él la levantó en sus brazos tan cuidadosamente como si la más mínima fuerza pudiera romperla. Los ojos de Emily se abrieron con sorpresa, su corazón tropezando. Había pasado tanto tiempo desde que alguien la había sostenido así, segura, firme y cálida. Él la acostó en la cama y la arropó con la manta. Lily se sentó en el borde, agarrando la mano de su madre. Cuídala, yo haré algo, James dijo antes de darse cuenta de que nunca había cuidado a una persona enferma antes. Él dudó, luego declaró, haré gachas. La cocina Harrison rara vez había visto tal caos. James se remangó, sacó arroz del refrigerador, pero torpeó, inseguro de cómo lavarlo. Agua salpicó por todas partes. Grano se derramó sobre la encimera. Lily se paró junto a él, frunciendo el ceño como una pequeña maestra de escuela. No así, tío. Mamá me enseñó. Lava el arroz 2 veces, luego añade agua hasta cubrir y enciende la estufa. James escuchó seriamente, siguiendo paso a paso. Cuando llegó el momento de añadir carne picada y jengibre, él torpemente echó demasiada sal. Lily chilló. Tío, eso está demasiado salado. Mamá no lo comerá. James se rascó la cabeza, haciendo una mueca. Solo soy bueno firmando contratos, no dando el visto bueno al condimento. Se miraron el uno al otro, luego estallaron en risas. La tensión se relajó en la cocina, una vez llena solo con el tintineo de la cubertería. Ahora resonaba con charla y risas. Al fin, las gachas estaban hechas. Era delgado, pesado de jengibre, pero al menos comestible. James llevó un tazón arriba, sentándose junto a la cama. Él sopló pacientemente en cada cucharada para enfriarla antes de dársela a Emily. Ella abrió su boca con reticencia, demasiado débil para resistir y no queriendo ofenderle tampoco. Las gachas estaban saladas, picantes, extrañas en el mejor de los casos, pero fue la manera en que James cuidadosamente alimentó cada bocado lo que le trajo lágrimas a los ojos. «Está delicioso», ella susurró, su voz temblando. «No te fuerces. Sé que mi cocina es horrible». James sonrió, sus ojos inusualmente tiernos, pero por primera vez en mi vida. «Quiero cuidar de alguien». Emily lo miró. Sus ojos profundos ya no estaban fríos, brillaban tan cálidamente. Su corazón tembló.
Ella se dio cuenta entonces de que las paredes heladas que rodeaban a este hombre estaban empezando a derretirse. Por la tarde, Emily se había quedado dormida. Lily se acurrucó al lado de su madre mientras James se sentaba en silencio en una silla junto a la cama. Mirando, él extendió la mano para apartar unos mechones de cabello húmedos de la frente de Emily. Su toque tan cuidadoso como si temiera despertarla. En ese momento, algo pesado se agitó en su pecho. No lástima, no deber, sino un deseo más profundo de proteger a estas dos, no por un día, sino para siempre. Él había pensado que la felicidad se encontraba en el aumento de las ganancias, en el alza de los precios de las acciones. Pero ahora, mirando la cara cansada de Emily y el sueño pacífico de Lily, James comprendió que la verdadera felicidad era así de simple. Tener a alguien a quien cuidar y a alguien que hacía que su corazón quisiera quedarse. Él suspiró suavemente. Luego sonrió. Quizás encontré la familia que siempre me ha faltado. Esa tarde, cuando Emily despertó, vio que todavía estaba cuidadosamente cubierta con una manta. En la mesita de noche había un tazón fresco de gachas, humeante, esta vez sazonado justo bien. James estaba desplomado junto a la ventana, la cabeza apoyada hacia atrás, cabeceando. Ella miró fijamente al hombre una vez frío y distante, y su pecho se llenó de algo indescriptible. Quizás, ella pensó, el momento en que él la llevó a la cama, suave como si fuera un tesoro, fue el verdadero punto de inflexión. Su mano rozó el tazón cálido. Ella susurró suavemente, «Gracias, Señor». «No, gracias, James». En la tenue luz, los ojos de James parpadearon abriéndose. Él había oído cada palabra, y él sabía que a partir de este momento, nada sería igual. Una mañana de lunes, James entró en la oficina de Harrison Corporation como de costumbre, pero en el momento en que su secretaria le entregó el periódico financiero de ese día, él se congeló. En la página 2 había una foto borrosa pero lo suficientemente clara. Él sentado en la hierba sosteniendo una cometa junto a una mujer y una niña pequeña riendo alegremente. El titular en negrita gritó, «El frío billonario Harrison, inesperadamente visto con una misteriosa pequeña familia». James frunció el ceño, su expresión helada volviendo inmediatamente a su lugar. De hecho, en ese día de picnic, él no había notado a nadie tomando fotos, pero los medios nunca perdieron la oportunidad de embellecer una historia. Esa tarde, durante una videollamada con sus parientes, él oyó el tono de regaño agudo. «James, ¿qué diablos estás haciendo?» La junta y la prensa están todos especulando. Una sirvienta. ¿Te das cuenta si esto se extiende? ¿Será visto como una mancha en nuestro nombre? Otro pariente intervino. No dejes que los sentimientos personales se interpongan. La prensa exagera todo. Tú eres un Harrison. La reputación de la familia no puede ser sacudida por alguna mujer sin nombre. James se quedó en silencio. Desde la infancia él se había acostumbrado a la dureza, acostumbrado a la pesada sombra de la familia y la corporación. Pero esta vez, dentro de él surgió otra voz, más fuerte que toda la presión familiar. Él recordó ese picnic, la risa de Lily, los ojos radiantes de Emily, mientras observaba a su hija corriendo por la hierba, e incluso a sí mismo. Él había sonreído una sonrisa real, no una educada, no para probar nada. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía como un ser humano normal? Lentamente, él habló a la pantalla. Hay cosas que no pueden medirse por reputación o acciones. Pueden pensar que soy débil, pero no perderé lo más precioso que acabo de encontrar de nuevo. El otro extremo se quedó en silencio. Nadie se atrevió a decir otra palabra.
Mientras tanto, en la mansión, Emily estaba fregando y ordenando, su mente en un estado de caos. Ella había oído las noticias. Fotos de James en el picnic con ella y Lily se habían extendido por los foros. La gente estaba zumbando, algunos celosos, otros burlándose. Incluso una sirvienta puede escalar hasta un billonario. Emily se mordió el labio con fuerza. Ella sabía exactamente quién era. Una madre soltera sin nada más que sus propias manos trabajadoras. ¿Tendría James realmente el coraje de apoyarla cuando el mundo entero lo estaba observando bajo un microscopio? Cuando James entró en la casa, ella dudó. Luego dijo tímidamente, «Señor Harrison, si esto le causa problemas, renunciaré. No quiero ser una carga». James se congeló, su mirada aguda por una fracción de segundo, luego suavizándose. Él se acercó, su voz firme y segura. «Emily, nunca pienses en ti misma como una carga. Si alguien debe irse, es el chisme, no tú». Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, el miedo aún persistía. «Pero solo soy él», la interrumpió. «Tú eres quien trae risa a esta casa. Y Lily, ella es la luz que nunca he tenido en mi vida». En ese mismo momento, Lily entró corriendo del patio, abrazando la pierna de James fuertemente. «Tío James, acabo de decirles a mis amigos en la escuela que comiste el pastel de mami». Ambos adultos se congelaron. Emily se puso roja mientras James rió entre dientes, revolviendo el cabello de la niña. «¿Y qué dijeron tus amigos?» «Dijeron, eso significa que al tío James le gusta mami». Lily respondió inocentemente, sus ojos brillando. «Y yo también lo creo. Cuando miras a mami, tus ojos brillan». Emily se dio la vuelta, el corazón latiendo salvajemente. James miró a la niña, luego a Emily, su voz profunda pero cálida. «Lily, eres más inteligente que la mayoría de los adultos». En ese momento, Emily ya no pudo negarlo. Lo que Lily había soltado tan naturalmente era la verdad que ella había intentado ocultar. Su corazón ya se había agitado, y el hombre ante ella, incluso de pie en medio de una tormenta de escrutinio público, permaneció inquebrantable como un muro contra el viento. Al caer la noche, Emily se sentó junto a la ventana, su corazón aún enredado en miedo y esperanza. Pero esta vez, cuando oyó los pasos de James acercarse, ella no retrocedió. De pie detrás de ella, James dijo suavemente, «No sé cuán difícil será el futuro, pero una cosa es cierta, no dejaré que nadie me separe de ti y de Lily». Emily apretó sus manos con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas. En la oscuridad, ella susurró, «Te creo». No era solo una promesa de confianza, era también una aceptación de los sentimientos que habían estado creciendo silenciosamente, rompiendo cada barrera. Esa tarde, Emily recibió una invitación inesperada de James. Él apareció en la cocina donde ella estaba ocupada con un lote de pasteles, su expresión seria, pero ligeramente torpe. «Emily, esta noche tengo una fiesta. ¿Vendrías conmigo?» Ella levantó la cabeza tan rápidamente que la cuchara en su mano casi se resbaló. «Yo, señor Harrison, solo soy la ayuda. ¿Cómo podría yo posiblemente?» James se aclaró la garganta, evitando su mirada como si incluso él no estuviera acostumbrado a pedirle a nadie este tipo de cosas. «No como la ayuda. Te quiero a mi lado». Las palabras congelaron a Emily en su lugar. El calor subió a sus mejillas, pero al final, ella asintió levemente cuando entró en el gran salón de baile del hotel esa noche. Emily se sintió como si hubiera vagado en otro mundo. Candelabros de cristal brillaban en lo alto, vestidos relucían como seda líquida, y la luz dorada bailaba en la superficie de las copas de vino. Ella vestía un simple vestido que James había arreglado para ella.
su cabello cuidadosamente recogido, sin maquillaje pesado, solo la curva tímida de su sonrisa. Por un momento los ojos se detuvieron en ella. Susurros se arrastraron por la multitud. ¿Quién es ella? Ella no es el tipo de mujer que James usualmente trae. Ella se ve tan genuina. La confianza de Emily vaciló, pero luego un invitado accidentalmente dejó caer un pañuelo de seda. Sin dudarlo, Emily se agachó para recogerlo, añadiendo con una sonrisa tímida, «Menos mal que no fue una copa de vino, o estaría de rodillas fregando el suelo». Las risas ondearon por la multitud. Su honestidad y rápido ingenio derritieron el aire rígido y formal. Una presidenta mayor se inclinó hacia James y susurró, «Esta joven es verdaderamente encantadora». James miró a Emily, una extraña calidez subiendo en su pecho. En un mundo lleno de pretensión y competencia, ella era como una pequeña llama, irradiando calidez sin siquiera intentarlo. Durante toda la tarde, Emily, sin saberlo, extendió sonrisas por donde quiera que iba. Ella ayudó a un camarero nervioso a equilibrar una pesada bandeja, guió a un huésped anciano que se había perdido en el pasillo, y charló con la gente como si la amabilidad fuera su segunda naturaleza. Desde el otro lado de la habitación, James observó en silencio. Algo dentro de él se abrió. Durante tanto tiempo, su vida había sido solo sobre poder, reputación y negociaciones frías. Pero Emily, tan inocente, tan genuina, había insuflado vida a toda la habitación, y él se dio cuenta de que ya no quería un mundo que no la incluyera a ella. Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a irse, James llevó silenciosamente a Emily al jardín del hotel, donde hilos de luces de hadas brillaban a lo largo del camino. El aire nocturno era fresco, llevando el leve aroma de las flores. Emily dudó. «Gracias por esta noche, pero estoy segura de que lo avergoncé». La gente me miró extrañamente. James sacudió la cabeza, su voz baja y firme. «No, Emily, tú iluminaste esa habitación». Ella bajó los ojos, su corazón latiendo más rápido de lo usual. Él la estudió por un largo momento. Su mirada contenía tanto certeza como nerviosismo, como un hombre a punto de hacer algo que nunca había hecho antes. Finalmente, él exhaló y murmuró, «No soy bueno diciendo este tipo de cosas, pero ya no quiero que seas solo el ama de llaves. Quiero una vida». Emily se congeló, segura de que te había oído mal. «¿Qué dijiste?» James frunció el ceño, torpe como un colegial. «Quiero decir, quiero que tú y Lily sean parte de mi vida, no por unos pocos días, no solo una emoción fugaz, para siempre». El silencio se asentó alrededor de ellos. La mano de Emily voló a su boca, sus ojos brillando. Ella nunca había imaginado que este hombre frío y poderoso pudiera decir palabras tan torpes pero sinceras. Ella rió suavemente a través de sus lágrimas. «Señor Harrison, ni siquiera sé cómo responder. Nunca pensé que merecía». Él se acercó, tomó su mano, su voz ronca de emoción. «No me llames señor Harrison nunca más. Solo soy James, y no necesito a nadie más que a ti». El cuerpo de Emily se quedó quieto. En ese momento, cada miedo e inseguridad parecieron disolverse. Todo lo que podía oír era el latido de su corazón y la calidez constante de su mano alrededor de la suya. De repente, Lily asomó la cabeza por la puerta del salón de banquetes y gritó inocentemente, «¡Lo sabía! Al tío James le gusta Mami». Ambos adultos estallaron en risas, la tensión derritiéndose. Las mejillas de Emily se pusieron carmesí mientras James acarició suavemente la cabeza de Lily. Luego se volvió hacia Emily con la mirada más suave que ella le había visto jamás. Esa noche en el tranquilo jardín, una torpe pero sincera confesión
abrió un nuevo capítulo para tres almas que una vez se habían sentido perdidas, pero que ahora se habían encontrado. Un año había pasado desde esa noche cuando James torpemente soltó su confesión bajo las luces del jardín un año. Pero para Emily y Lily se sintió como un dulce sueño sin fin. Emily ya no era la tranquila sirvienta que silenciosamente barría suelos o cocinaba el desayuno cada mañana. Ella se había convertido en la esposa de James Harrison. Pero para ella, ese título no era sobre riqueza o estatus. Era prueba de que después de todas las tormentas, ella finalmente tenía un verdadero hogar. La mansión, una vez grandiosa pero vacía, ahora estaba viva, como un verdadero nido de calidez. Sus largos pasillos ya no resonaban con los pasos solitarios de James, sino con las risitas de Lily, el sonido de las teclas del piano mientras Emily practicaba con su hija, y el olor de pasteles recién horneados flotando en el aire cada tarde. El desayuno ya no era James sentado solo en la larga y fría mesa del comedor. Ahora era recibido por la vista de Emily preparando comidas sencillas, pan tostado, huevos fritos y un vaso de leche tibia para Lily. A veces incluso intentaba hornear él mismo, usualmente terminando con pasteles torcidos que enviaban a madre e hija a ataques de risa. «Papi, ¿esto es pan o un ladrillo?», Lily bromeó, las manos en sus caderas, los ojos brillando pícaramente. James fingió ser severo, levantando una ceja. «¿Te atreves a comparar la obra maestra del CEO con un ladrillo?». Emily, sirviendo leche, sacudió la cabeza con una risa. Si alguna vez abriera una panadería, estaría en bancarrota en un día. Su risa llenó la cocina, insuflando vida en una mansión que una vez había sido silenciosa y fría. Una tarde, después de una cálida cena familiar, James recibió una llamada importante. Él había sido galardonado con el título de Emprendedor Humanitario del Año por sus contribuciones a la comunidad, particularmente a través del Fondo de Becas y Proyectos de Caridad para Niños que había lanzado junto a Emily. En la noche de la ceremonia, bajo luces deslumbrantes, James subió al escenario para aceptar su premio. La audiencia esperaba un discurso poderoso sobre estrategia de negocios y la visión de un formidable CEO. Pero James simplemente sonrió, tomó el micrófono y dijo: «Yo solía creer que mi mayor logro era construir un imperio fuerte, pero ahora sé que la mayor recompensa de mi vida es mi familia». Él hizo una pausa mirando la primera fila donde Emily y Lily estaban sentadas. La sonrisa radiante de Emily le devolvió el brillo mientras Lily agitaba su pequeña mano en alto, llamando en voz alta: «Papi, estoy aquí». La sala estalló en risas y aplausos. En ese momento, James ya no era el frío billonario que el mundo veía. Él era simplemente un esposo y un padre, feliz, completo. Esa misma noche, de vuelta en casa, Lily se sentó en silencio con sus crayones, dibujando con intensa concentración. Cuando terminó, ella corrió, sus ojos brillantes de emoción. «Mamá, papá, miren». James y Emily se agacharon para echar un vistazo. La imagen mostraba a los tres, pero también había un pequeño bebé, su mano sostenida firmemente por Lily. Emily se congeló de sorpresa. «Lily, ¿quién es este? Tú lo añadiste». La niña sonrió señalando al bebé. «Mi hermano, por supuesto. Quiero un hermano o hermana para jugar. ¿No están de acuerdo?». James estalló en risas mientras las mejillas de Emily se sonrojaron de rosa